El tema de hoy es Jacob y Esaú. Dos tipos de personas, dos tipos de corazones. Jacob y Esaú. Dios así ve a la humanidad. Los ve como unos como Jacob y otros los ve como Esaú. Vamos a estudiar la historia de su vida, quiénes fueron ellos y qué hicieron. A mí me gusta mucho hablar con historias. Y vamos a empezar a hablar con historias. ¿Hoy qué día es? Es 6 de enero del 2019, ¿verdad? Ok. Cada vez más cerca del regreso de Jesús, y aquí hay un grupo de inteligentes que se están preparando para poder entrar al reino de Dios. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, había un hombre llamado Isaac, y su mujer era estéril, no podía tener hijos. Isaac fue a pedirle a Dios que le diera hijos a su esposa. No podía tener, fíjense qué inteligente. Fue a buscar a Dios. Nomás eso. Y Dios le respondió y le concedió que tuviera hijos su mujer, que se llamaba Rebeca. ¿Cómo se llamaba? Rebeca. Pero hubo un problema. Cuando nacieron, a la primera, gemelos. Después de mucho tiempo de no tener, gemelos a la primera. 2. Está difícil crear uno, imagínense 2. Ahora los que tienen 3. Pero aquí en la historia son 2 bebés. Pero la mujer ya se quería morir. Era primeriza, pero ya se quería morir. ¿Saben por qué? Porque los bebés estaban peleando adentro de ella. Desde chiquitos, gemelitos y ya agarrándose. Adentro de la pancita de Rebeca. Una batalla campal. Y dice aquí la Biblia, verso 22, Génesis 25, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Se estaban peleando. ¿Ustedes alguna vez han oído la historia de 2 bebés gemelos adentro de la pancita de una mujer que se pelean? ¿No? Y se estaban dando duro, los bebés. Era tal la lucha que la mujer decía, yo ya me muero, ya me quiero morir. Fíjense, las mamás que esperan que nazcan los bebés para verlos, para disfrutarlos, ¿verdad? Y decían, no, ya me quiero morir, no me importa. Así de feroz era la batalla. ¿Por qué Dios permitió que 2 bebés se pelearan adentro de ella? Porque Dios estaba mostrando los 2 tipos de corazón de la humanidad. Uno que le interesa lo celestial y uno que solo le interesa lo terrenal. Y el celestial siempre va a luchar contra el terrenal. Se oponen entre sí. Estos 2 bebés. Y dice el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fíjense qué inteligente la mujer. El esposo, cuando la mujer es estéril, va y busca a Dios. Ayuno, oración, buscándole al Señor. A veces Dios no te contesta la primera. Hay que estar ahí perseverando. Inteligente. Y la mujer también, igual, siguiendo las pisadas del marido. ¿Ya ven qué importante es que una mujer se case con un hombre cristiano y un hombre cristiano con una mujer cristiana? Porque el hombre, sobre todo el sacerdote del hogar, es el que pone el ejemplo. Si el papá está derechito y correcto, la mujer también lo va a imitar y los hijos lo van a imitar. Hay mayor responsabilidad del hombre que la mujer, Entonces, el papá de oración, la familia también va a ser derechita. Imitemos a Isaac. Problemas, a buscar a Dios. Con los hijos, con la economía, con la salud, a buscar a Dios. Y dice que les respondió. Y ella también dice que fue a consultar a Jehová, así dice. Fue a consultarlo. Si tú tienes un problema y quieres consultar a Dios, ¿cómo le haces? Oración, ayuno, súplica, clamor, ruego, pedirle a hermanos que oren por ti. Ya estás. Estoy buscándote, Señor. Respóndeme, aquí está mi problema, aquí está mi situación, ¿verdad? Entonces quiere decir que Isaac y Rebeca, los papás de estos 2 bebés, eran hombres y mujeres piadosos. Hombres y mujeres de Dios, entendidos. ¿Y por qué sus 2 hijos no fueron así? Mala noticia. Los hijos no es obligatorio que sean piadosos como sus papás. La salvación es personal. El que quiera salvarse, corra por su propia salvación. No vas a poder salvar a tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu tío, tu primo. Si te quieres salvar tú tienes que entrar por la puerta estrecha. No puedes llevarte a nadie. Eso enseña la Biblia. Si te quieres salvar tú, te salvas tú solo. No quiere decir que algo de tu familia no se va a salvar, pero significa que tú no puedes forzar a alguien para que se salve. Y así, estos 2 bebés, uno sí se salvó, el otro no. Al decir se salvó me refiero a que se fue al infierno después de morir.
por darle la espalda a lo espiritual, siempre buscar lo carnal. Y lo llevó a destrucción de su alma. ¿Pero por qué si los papás no eran así? Los papás eran temerosos de Dios. No es de carne ni de sangre, sino de Dios. No podemos obligar a la familia. Es una invitación gratuita, pero el que tiene corazón malo va a buscar lo que su corazón desea, ¿verdad? Estos dos bebés, uno sí buscó los caminos de sus papás, el otro no. ¿Por qué no? Él lo eligió y Dios no hizo robots. Dios no va a obligar a nadie a buscarle y amarle. A nadie los va a obligar. Es voluntario. ¿Verdad que nosotros sí somos corazón noble y limpio para buscarle? ¿Verdad? Qué interesante. Y dice, le respondió Jehová. Aquí dice, ¿qué le respondió a la mujer? Fíjense. Sí, ya voy a dejar que se dejen, ya voy a hacer que se dejen de pelear. No le contestó eso. Fíjense lo que le contestó Dios. A veces Dios nos va a contestar algo que no nos esperamos escuchar. Por ejemplo, Pablo dice, 3 veces le rogué al Señor que me quite este aguijón de Satanás que me molesta. 3 veces le pedí. ¿Y saben lo que me contestó el Señor? Me dijo, no te lo quito. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo? Sí, estoy haciendo una obra en ti, aunque no te estés dando cuenta, y estoy usando esa circunstancia para perfeccionar mi obra en ti. Bástate mi gracia, te doy poder para tener paciencia y soportar. Te doy gracia. Y eso le contestó a esta mujer. Le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. 2 naciones. Sí fueron 2 naciones literales. Israel y Edom. Pero también son 2 naciones espirituales. Los carnales mundanos y los espirituales. Qué interesante. Dice, 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro. ¿Quién es el más fuerte, los carnales o los espirituales? Los que estamos en Cristo, bien parados, somos más fuertes. ¿Han visto ustedes las iglesias de presos cristianos? ¿Han visto alguna? Están más encendidos en el Espíritu Santo que muchos de aquí. Sí alaban a Dios, pero son hombres de Dios derechitos y enteros, de fe. Y tú los ves y dices, wow, qué estatura espiritual tan tremenda tienen, y eso que están en la cárcel. Es precisamente lo que estamos hablando. Dios usa circunstancias duras y difíciles para formar el hombre interior. El de afuera se muere, el de adentro no. El hombre interior es el importante. Y si fuéramos a una cárcel de mujeres, una cárcel de hombres, donde hay una iglesia cristiana, son varones de fe, hombres y mujeres así, santos, fieles de fe, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué si les va mal? Por eso. Tristemente, cuando nos va mal, es cuando más buscamos a Dios. Si nos fuera bien, no lo buscaríamos. Esa es la escuela del Espíritu Santo. Así Dios perfecciona a su pueblo, a su iglesia. ¿Cuándo está más encendido el pueblo? ¿Cuando hay persecución o cuando hay libertad? China es el país donde más cristianos hay. Se cree que hay millones. Y son iglesias encubiertas, porque los meten en la cárcel a los pastores. China es comunista. Y son iglesias subterráneas, en cuevas. Corea del Norte igual. Y las iglesias donde hay más persecución, donde te meten a la cárcel por seguir a Jesús, son las iglesias más fogosas, porque tristemente el dolor nos perfecciona, ¿verdad? Y dice, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Imagínense a la mujer cómo se quedó con esa respuesta. Por lo menos ya sintió paz, ya supo qué es lo que estaba pasando. Dice que nacieron estos 2 y eran gemelitos, los 2 rubios, pero uno era peludito y el otro era lampiño. Jacob era lampiño y el peludito era Saúl. ¿Sí? Dice que cuando nació primero Saúl, el güerito peludito, pero dice que el otro bebé, el güerito lampiño, sí se dice así, ¿verdad? Dice que le agarró el talón y que cuando nacieron, no, te agarro el talón, o sea, hasta en el parto nacieron luchando. ¿Cómo que hace el primogénito? No, nada de nada, te agarro. Y salieron los 2 juntos. Quiere decir que aún desde el vientre, Jacob en su corazón anhelaba lo espiritual invisible, la primogenitura. Si la gente afuera valorara lo espiritual, estaría lleno aquí.
Pero la gente su salvación la descuida. ¿Cuántas personas hoy en la mañana se levantaron y lo primero que hicieron fue agarrar la Biblia y ponerse a orar, a buscar a Dios en el piso? La gente no entiende que vamos a pasar a la eternidad y lo que importa es tu alma. ¿Qué hace la gente cuando despierta? Al café, al huevito, a la tele, a dormir otro rato. ¿O no? No entienden que hoy puede ser el último día de su vida y que hay que cuidar al de adentro, el que vive para siempre. No lo entienden. El de adentro es el importante. Si la gente fuera entendida, lo primero que haría al despertar sería buscar a Dios rápido. Al pan de vida, primero el reino, luego lo demás. ¿Verdad? El rostro de Dios, primero su rostro y ya que tengo su bendición, ahora sí, al día, a trabajar. Pero no hacen eso. Y Jacob sí era de los que piensan así. Quiero la primogenitura, y lo agarró del talón. Jacob significa usurpador. Porque, y vamos a ver más adelante, que Jacob le usurpó la primogenitura porque Jacob sí valoraba la primogenitura. A Esaú no le importaba. ¿Qué le importa a la gente ayunar? ¿Qué le importa a la gente alabar a Dios? ¿Qué le importa a la gente leer la Biblia? ¿Qué le importa a la gente evangelizar? ¿Qué le importa a la gente buscar el reino de Dios? ¿Qué le importa a un papá de familia decir, familia, siéntense en la noche, vamos a tener un rato de leer la Biblia y buscar a Dios como familia? ¿Qué papá hace eso? El trabajo, los pendientes, su mirada está así, miren. Y este mensaje es para que tu mirada esté así, mira. Así. Dos hermanos, dos corazones diferentes, a pesar de nacer en la misma familia. Interesantísimo, ¿verdad? Y nadie te va a obligar a eso, nadie. Muy interesante. Dice aquí la Biblia que crecieron los niños. Ya cuando crecen empiezan a manifestar su naturaleza de cómo son en su corazón. Y dice que Esaú fue diestro para la caza, le gustaba cazar, traía su arco y salía al campo. ¡Pum! Era hombre de caza, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que le gustaba quedarse en la casa. Y a Esaú no, al campo, a cazar, ¿verdad? Era más rudo. Y dice que Isaac, el papá, amaba a Esaú porque le traía de cazar y le preparaba guisos. No debemos amar más, cuando tenemos muchos hijos no debemos amar más a uno que a otro, pero a veces así es. Aunque digan que no, siempre un papá o una mamá tiene un poquito más inclinación hacia un hijo que a otro, siempre. Y en este caso Isaac amaba más al carnal mundano y la mamá amaba más a Jacob. Qué interesante, ¿no? Bueno, así dice la Biblia que sí fue. Pero dice que Isaac, el papá amaba más a él porque le traía comida. Bueno, y un día Jacob, como era varón que se la pasaba en la casa, preparó, dice, un potaje. Aquí dice, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Esaú es padre de los edomitas por el guiso rojo que le dio Jacob. Por eso Edom significa rojo. El verdadero nombre de Adán no es Adán, es Adán, que significa rojo, porque Dios hizo al hombre de tierra roja, de barro. Entonces, Jacob, fíjense, bien inteligente, porque Jacob buscaba lo espiritual. Ok, sí te doy de la comida que preparé porque él venía muy cansado, pero véndeme tu primogenitura. ¿Por qué le dijo esto Jacob? Porque Jacob sabía los beneficios de ser el primogénito, más bendición, con tal de decirles que Jesús es el primogénito de la resurrección. Los primogénitos, los primeros nacidos en la Biblia tienen una bendición especial. Yo soy primogénito, mi esposa es primogénita. Hay una bendición especial a los primogénitos. Pero esto es de fe. Esto no se puede ver. Yo no puedo ir a una tienda y hazme un descuento, soy un primogénito. El carnal, si no ve, no quiere. El espiritual, no le importa no ver. Y dice la Biblia, andamos por fe, no por vista, por fe. ¿Tú estás aquí, a Jesús lo puedes ver? No lo puedes ver. Lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. Lo vas a ver un día cuando regrese.
O si tú te vas antes con él, sí lo vas a ver. Dice, los de corazón limpio lo veremos. Pero sigues a Jesús por fe. Jacob era de fe. Dame tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, fíjense lo que dijo Esaú, se me hizo muy interesante. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Fíjense cómo pensaba. Yo de todas formas me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Echa para acá la comida. Ándale, te doy la primogenitura. Mucha gente sigue haciendo lo mismo, vendiendo su salvación eterna de su alma por un caldito. Vendiendo la salvación eterna de su alma por una mujer, por vicios, cigarro, alcohol, por dinero. Vendiendo la salvación eterna de su alma por algo perecedero que con 3 sorbidas ya te lo comiste. Esaú quiso lo que se ve, no le importó lo que no se ve. Y la Biblia dice que busquemos lo que no se ve, porque lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. ¿Se fijan esos dos tipos de corazones? El corazón que busca lo invisible y el corazón que busca lo visible. ¿De cuál eres tú? Un político. Ay, puedo ganar tanto dinero, echa para acá. Y no le importa que ahí está vendiendo su alma. ¿Cuántos artistas, cuánta gente de fama, literal no le vende su alma a Satanás con tal de tener poder, dinero, mujeres, fama, reconocimiento, dándole la espalda a Dios? Son Esaú, que prefieren el plato de lentejas a su alma. Yo he conocido aquí en esta colonia muchos chavitos raperos que por fama, poder y reconocimiento así de los grupitos se meten en drogas, se meten en cosas de tinieblas y son como Esaú, que prefieren las lentejas a lo espiritual. Cuando un niño, así de sencillo, cuando un chavito entra a la secundaria, si quiere ser aceptado y si quiere tener amigos, el chavito tiene que vender su alma, empezar a decir groserías, empezar a tomar como sus amigos, empezar a hacer vagancias como sus amigos, para ser aceptado y entrar en ese círculo, porque son niños corazones Esaú. ¿Me doy a entender? Hay uno que otro que se mantiene firme y dice, no, lo espiritual es primero. Y cuesta trabajo, cuesta sufrimiento y cuesta persecución. ¿Me doy a entender? Sí me doy a entender. Seguir a Cristo cuesta. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, la hallará. A Jesús, cuando lo seguían sus apóstoles, sus discípulos, lo seguían porque Él ya traía corona, lo seguían porque Él ya tenía poder. Jesús era un predicador despreciado, así vino el Mesías como raíz de tierra seca. Los principales religiosos lo rechazaban. En su ciudad, Nazaret, lo quisieron aventar de un cerro. ¿Cuántas veces no lo quisieron apedrear por lo que Jesús predicaba? Él no era aceptado ni bien recibido. La Biblia dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, rechazado, como que escondimos de él el rostro. Ese era Jesús. ¿Y por qué le seguían los discípulos si él no era reconocido? Si él no era rico, si él no era poderoso. ¿Por qué le seguían los discípulos? Porque andaban por fe, veían la hermosura y la gracia de las palabras que salían de su boca y creyeron. Los milagros de sus manos. ¿Sabían que Jesús dormía en el campo con una almohada de piedra? Jesús dijo, los pájaros tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Señor, te seguiré, pero déjame, voy y entierro a mi padre y luego vengo. Que los muertos entierran a sus muertos, tú ven y sígueme. Sígueme por fe, ya se murió. Y aquí está el Mesías, el Rey de Gloria. ¿Vas a elegir de verdad ir a enterrar a un muerto que seguir al Rey de Gloria? ¿Me doy a entender? Hay gente que sí busca al muerto en lugar del Rey de Gloria. Y buscar el pecado, lo carnal, lo material, lo mundano, es buscar un muerto. Es el que prefiere ir a enterrar a su papá que ya se murió, ya está muerto, en lugar de seguir al Dios vivo. ¿Me lo captan? Sí me la captan. Qué tremendo. Y el corazón de un niño lo cambia para siempre.
Qué hermoso es cuando un niño desde chiquito, como Samuel, busca a Dios. Desde pequeño lo busca, lo necesita, lo anhela. Y todos los que estamos aquí por una misma razón. Anhelamos al Dios invisible. ¿O no? ¿O no lo anhelamos? Lo anhelamos. Y a Él le gusta que lo anheles. A Él le gusta que lo anheles. Qué precioso es nuestro Dios, ¿verdad? Y dice, verso 33, dijo Jacob, júramelo en este día. Y dice, Él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Se la vendió por lentejas. ¿Cuánta gente no está vendiendo su alma por fornicación, por brujería, por idolatría, por robar? Cuando una persona está robando, le está vendiendo su alma al diablo por unos pesitos. Porque los ladrones no entran al cielo. No se necesita hacer un contrato y firmarlo con sangre para venderle tu alma al diablo. Le vendes tu alma al diablo cuando vas a adulterar, a pecar, a matar, a robar. Eso es venderle tu alma al diablo. Él no necesita otra cosa para adquirir tu alma más que tú peques voluntariamente. Eso es todo. Y al final de la vida Él viene a recoger a los suyos. Al final de tu vida viene por ti a quien le serviste toda tu vida. Qué grueso. Hay una consecuencia eterna de lo que buscamos en la vida. Va a haber una cosecha de lo que sembramos. Tremendo. Verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. No solo las lentejas, ahí te va también panecito. Gracias, hermanito, por estar cieguito y no darte cuenta que la primogenitura lo es todo. Echa para acá la primogenitura. Así como cuando nacimos te agarré el talón, así ahora me quedo con la primogenitura porque tú no la vales, tú no la menosprecias en tu corazón. Yo sí le doy valor a la bendición espiritual. Por ejemplo, cuando vas a salir de viaje, un papá que le dice a un hijo, ven hijo, antes de que te vayas voy a orar por ti. Y el hijo, ay, la va a orar, ya me voy. No le da importancia a la oración, no cree que hay protección y luego va y se mata o choca o le va mal o algo, ¿no? A lo invisible no le tiene importancia. ¿Y cuánto papá no está triste en su corazón y dolido porque tiene hijos que no entienden el valor de lo espiritual? No lo entienden, buscan lo carnal, y la mamá, el papá están dolidos y les duele mucho su corazón que tienen un hijo insensato y necio que no se da cuenta que la vida es muy rápida, que la vida se acaba y que lo que importa es hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. Y el hijo está bien extraviado. Y la mamá, ¿qué daría para que el hijo fuera entendido? ¿Verdad? Así nuestro Padre Celestial dice, el Padre se alegrará cuando el Hijo aprende la sabiduría. El Padre Celestial se alegra cuando un alma se convierte, se arrepiente y ahora empieza a buscar el reino de Dios. Y ya no deja de buscar lo material, empieza a buscar el reino de Dios. Todos tenemos necesidades, comer, dormir, ropa, todos tenemos, y hay que trabajar y se necesita dinero. Eso no está mal. Lo que está mal es poner los ojos en eso y descuidar lo que sí vale. ¿Verdad? Y dice, y él comió y bebió y se levantó y se fue. ¿Saben lo que hizo Esaú? Le dio la espalda a Dios. Le dijo, no me importa. Así menospreció Esaú la primogenitura. Más adelante nos damos cuenta cómo la vida de Esaú no fue solo ese acto. La vida de Esaú fue un continuo darle la espalda a Dios, todo el tiempo. Esaú, todo el tiempo. Isaac contó la historia de cómo Isaac en Dios buscó esposa. Cuando Isaac era el tiempo de casarse, Abraham, su papá, fue a la tierra de su parentela, no entre los cananeos, o sea, los paganos, sino entre el pueblo de Dios, fue a la tierra de su parentela y le fue a buscar esposa, buscó esposa en Dios. Isaac le contaba a sus hijos, Dios me mandó a mí mi esposa, cuando sea el tiempo que ustedes se casen, ustedes busquen pareja en Dios. Y a Esaú no le importó, a Esaú no le interesó buscar tus necesidades en Dios. Es interesante, ¿no? ¿Cuántos vamos a buscar nuestras necesidades en Dios? Yo sí las voy a buscar mis necesidades en Dios. A Esaú no le importó. Y dice aquí la Biblia que Esaú fue y se buscó, no una mujer, muchas mujeres de los pueblos paganos. Dice
es Génesis 26:34, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo, y dice el verso 35, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. No buscar tu respuesta en Dios solo va a traer más problemas. Solo trae más problemas. ¿Cuánta gente no se separa de su mujer y en lugar de buscar a Dios va y busca otra? O va y busca el alcohol. O va a intentar buscar solución con Satanás. ¿Cuándo Satanás va a poder resolver un problema? Pues nunca. Va a empeorar el problema. Y la gente se hunde y se hunde y se hunde más en las tinieblas. Y se desespera. ¿Por qué creen que la gente se suicida? Porque no clama a Jesús. Fueron amargura de espíritu esas mujeres paganas. Quiere decir que Esaú no fue solamente vendió la primogenitura una vez. No, Esaú era una persona que continuamente y voluntariamente daba la espalda a las cosas de Dios. Corazón malo. Su papá no era así, su mamá no era así. ¿De dónde sacó eso de Esaú? No somos robots. Dios nos dio libre albedrío. Y Dios está contento porque le amamos de corazón voluntario. ¿Verdad? Vamos a ver algo en Hebreos, en la carta de Hebreos, algo tristísimo sobre Esaú. Se cree que Pablo es el autor de Hebreos. Habló de Esaú, de su corazón malo y apartado de Dios. Dice aquí, verso 16 de Hebreos capítulo 12, Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario. ¿Quién es un fornicario? ¿Quién es un fornicario? Fornicarios que tienen relaciones sexuales y no están casados. No sea que haya algún fornicario o profano. ¿Qué es alguien profano? ¿Quién es un profano? Profano es alguien que se burla de las cosas de Dios. Profano es alguien que pisotea las cosas de Dios, no le interesan. Dice, no sea que haya algún fornicario, el que se va con una mujer a vivir y no le importa no casarse porque Dios puso el matrimonio. Dios no permite la unión entre hombre y mujer si no hay un papel legal del gobierno de cada país que diga están casados. El que hace eso le está dando la espalda a Dios, está yendo a buscar sin la bendición de Dios y va a acarrearse muchos problemas, en parte puede perder su alma. Dice, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pero fíjense, verso 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado. Fíjense, pónganle atención bien a este versículo. ¿Hay esperanza mientras haya vida? No. La Biblia dice que Dios sí puede cerrar la puerta de su misericordia si la persona durante largo tiempo vive dándole la espalda. Dice, buscadme en tanto que estoy cercano, porque me llamaréis y no os responderé. Echaré sus caminos en su propia cara. La Biblia enseña, la paciencia y la misericordia de Dios es muy grande, pero que si una persona por años y años vive dándole la espalda a Dios, al momento que esa persona quiera buscar la bendición por haber cosechado el fruto de sus errores, Dios no le va a responder. Porque hoy es el día de la salvación y hoy es el tiempo en el que Dios nos llama al arrepentimiento. Si desechamos ese llamado, quizá más adelante no lo haya. Y dice aquí la Biblia, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, ya Esaú dijo, cuando Isaac su padre bendijo a Jacob y lo bendijo con bendiciones de los cielos, dice que ya no le quedaba bendición para Esaú, más que una pequeñita. Y dice que Esaú con lágrimas y gran clamor y llanto, Padre, dame bendición, ¿no te queda otra? No, ya bendije a Jacob, tu hermano. Pero Padre, dame la bendición. Aquí queda una pequeñita, pero Él será Señor sobre ti. Dice que con lágrimas y con llanto sí quiso
lo espiritual, pero dice que fue desechado. Aquí dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No dejaron a Esaú arrepentirse. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Te puedes arrepentir siempre. Mucha gente dice, yo sé que estoy pecando, pero me arrepiento en unos años. Eso es burlarse de Dios. Y poder arrepentirse es un regalo, que si lo desechas, Dios te puede quitar la oportunidad de arrepentirte mañana. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Hoy, no mañana, hoy. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Esaú es un ejemplo de que con Dios no se juega. A Dios no se le dice mañana. Cuando Dios te dice, arrepiéntete, conviértete, te perdono, te limpio, te lavo, conviértete. No, yo quiero vivir pecando, ya cuando esté viejito. Mucha gente le dice eso a Dios. Aquí había un chavito que oramos por él y se manifestó, se le salieron los demonios. Así, haciendo voces, se le voltearon los ojos, se le manifestaron los demonios aquí al orar por él, ¿se acuerdan? Fuerte se manifestó, como unos 40 minutos, ¿verdad? Los demonios se enchamucó aquí y oramos por él y se le salieron y lo sacaba por la boca, así. Y ya después de ser liberado, yo hablé con él, le dije, Jesús te liberó, pero endereza tus caminos, síguelo, búscalo. ¿Y saben lo que me dijo? Ya acuerdo ya en sus 5 sentidos. ¿Saben lo que me dijo? Yo soy joven, quiero vivir la vida. Eso me dijo. Bueno, pues si quieres llenarte otra vez de demonios, eso me dijo, soy joven, quiero vivir la vida. Y yo sé que seguir a Jesús es una responsabilidad grande. Y en este momento no estoy dispuesto a pagar ese precio. Eso me dijo. Eso me dijo. El Esaú ese. No merecemos ser salvados. Y si Dios en su misericordia nos llama por su gracia, no le vamos a decir mañana. Y a este sí le dijo mañana. Que Dios tenga misericordia, no se vaya a matar por ahí. Porque a Dios no se le dice que no. Eso me dijo. Soy joven, quiero ir a fiestas, quiero ir con mujeres, quiero tomar, quiero emborracharme. Así piensan los jóvenes. Yo no. Yo vivo en santidad y busco a Jesús. Corazón de Esaú. ¡Qué tremendo! Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice que lloró. ¿Sabes tú cuánta gente muere todos los días? Hay una estadística aproximada que en todo el mundo mueren cerca de 30,000 o 40,000 personas al día. Ancianitos, niños, asesinatos, accidentes, choques, aviones, infartados, ancianitos, de todo. Mueren alrededor de 2 personas por minuto. Y hay estadísticas todavía más severas que se cree que cada 2 segundos muere alguien. 1, 2, ya murió 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 alguien. ¿Y sabías tú que la mayoría de las personas están yendo al infierno? La mayoría se están yendo a condenación eterna. ¿Y sabías tú que la Biblia enseña, Jesús enseñó, que cuando mueren en pecado, lloran, crujen dientes y piden misericordia y perdón, y ya no la hay? Dice la Biblia, buscad a Dios en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia mí y yo seré amplio en perdonar. Si tus pecados fueron rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Pero dice, buscadme en tanto que estoy cercano. Va a haber un momento donde dice Proverbios, por cuanto elegiste esos caminos, me buscarás y yo no te responderé. Ese es el Dios de la Biblia. Jesús dijo una parábola. El rey hizo un banquete de bodas para su hijo y fue a llamar a los invitados, envió a los siervos. Vengan, ya matamos la res y está todo preparado, vengan a las bodas. Uno le dijo, no puedo, compré una hacienda y voy a verla. Otro, compré unas yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otro, me acabo de casar y no puedo. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Ellos no van a entrar porque no son dignos. No los va a dejar entrar porque a la invitación le dijeron que no.
Y es una invitación celestial, no es una invitación terrenal. No te estamos invitando a una religión, te estamos invitando al cielo. Y dice, vayan a los caminos, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y que se llene mi casa, porque los primeros invitados no fueron dignos. ¡Qué horrible! Gracias, Señor, que nos diste corazón entendido de responderle al Evangelio al momento de escucharlo. Es algo grave. Estamos hablando de que Dios le está diciendo a la humanidad, ¿te salvo del infierno? Ven, sígueme. Y mucha gente le dice, no, ahorita no. Me gusta pecar al rato. Voy al centro. Fue a Woolworth. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se puede palpar, que ardía en fuego y en la oscuridad de las tinieblas. Dice, que nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo fue la vida de Esaú y cómo fue la vida de Jacob? La vida de Jacob, mucha bendición, fue patriarca de Israel. Jacob al final de su vida bendijo a Faraón, uno de los reyes con mayor imperio y potencia de la historia antigua. Dios levantó a Jacob y Jacob ahorita está en el reino de los cielos. Y Esaú cosechó el fruto de sus obras. En la Biblia hay muchas historias como esta que nos muestran ejemplos reales de personas reales que vivieron como tú y como yo y que eligieron su camino y cuál fue el fruto de sus obras. Y esto fue puesto por ejemplo a nosotros para que seamos bien inteligentes y decidamos cómo queremos caminar y cómo va a ser nuestra vida. ¿Por qué no todo Israel siguió a Jesús cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal? ¿Por qué los fariseos, los saduceos, los sacerdotes conspiraron para matarlo? ¿Por qué no lo siguieron? ¿Cuántos siguieron a Jesús? Poquitos. Pero si Jesús hizo milagros sorprendentes, ¿cuándo se había oído de un ciego ver? ¿Cuándo se había oído de un sordo oír? ¿Cuándo se había oído que alguien sanara leprosos? ¿Cuándo se había oído que alguien multiplicara unos pocos panecitos y pececillos y los repartiera entre miles? ¿Cuándo se había oído que Jesús calmara el viento y el mar? ¿Cuándo se había oído todos los milagros y maravillas que hizo Jesús? ¿Y por qué no le creyeron? Porque su corazón era malo. Su corazón estaba apartado de los caminos de Dios. Y ya para terminar este mensaje, Jacob buscó en su vida las cosas del reino de Dios. Esaú buscó las cosas del diablo. Jacob fue tatarabuelo de Jesús. Entró en el linaje del Mesías. Entró en el reino de los cielos. Obtuvo mucha grande bendición. Y en su simiente fueron benditas todas las naciones. Y Esaú fue un pueblo que se llamó Edom, que Dios lo destruyó. Y esta historia que te leí son como 4,000 años atrás. 4,000 años. Y la bendición, el fruto de la vida de un hombre justo sigue impactándonos hasta nuestros días. 4,000 años después, lo que un hombre justo, siervo de Dios, temeroso de Dios, fiel, hizo, sigue dando fruto para la bendición de tu vida y la bendición de mi vida. Lo que hagas para Dios tiene eco en la eternidad. Y Esaú, ¡pum!, su descendencia fue exterminada, borrado. ¿Conocen ustedes algún edomita? ¿Conocen ustedes algún judío? Sí, hay muchos judíos. Siguen estando. Después de 4,000 años, la descendencia de Jacob sigue viva. La descendencia de Esaú no sigue viva. Los impíos serán raídos de sobre la faz de la tierra, pero los justos heredarán la tierra. Jesús enseñó que la obra del justo permanece para siempre, pero que la obra del impío es exterminada de sobre la faz de la tierra.
¿Dónde está Esaú? El alma de Esaú, ¿dónde está? Lo más probable es que está en un lugar de tormento eterno. Esaú sigue vivo, Esaú sigue viendo, escuchando. Las almas son indestructibles. La Biblia dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón. La Biblia dice que después de la muerte hay conciencia de vida. Dice, tú me guiarás más allá de la muerte, dice el rey David en los Salmos. Tú me guiarás más allá de la muerte. La muerte es solo que este cuerpo se muere, pero el de adentro está vivo. El de adentro no lo puedes matar. El alma es indestructible. El espíritu y el alma son para siempre. La Biblia dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y para Él viven. Ellos están vivos. En el reino de los cielos. Entonces, con esto termino este mensaje. Cuidemos nuestra manera de vivir. Seamos entendidos de su voluntad. Y por eso tenemos que leer la Biblia. Para conocer cuál es su voluntad y transformar nuestros caminos a lo que le agrada a Él. Y ahí tendremos paz. Saben que yo me di cuenta que la mayoría de mis tristezas, depresiones, pesares, angustias de mi vida pasada sin Cristo eran por mi propia culpa, porque yo abría puertas espirituales de maldición por ignorancia, y venían los demonios y me atormentaban y me robaban y me destruían, porque el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero era yo de ciego, yo abría puertas de ignorancia. Por ejemplo, yo escuchaba música que a Dios no le gustaba, y esa música traía espíritus de depresión que me atormentaban. Yo deshonraba a mis padres y yo no sabía por qué me iba mal, no podía tener un trabajo así, pues. Yo abría puertas de maldición y la palabra de Dios me fue enseñando cómo obedecer a Dios, y eso se fue quitando, se fue quitando, se fue quitando. Vino Jesús, la luz a mi vida, y me enseñó a caminar. Y eso Él quiere hacer con nuestras vidas. Hay maldición a veces por nuestra culpa, porque somos insensatos de su voluntad y hacemos cosas que le son desagradables. Ver televisión, echarse unas novelas. Te ríes con que hay divorcios, con que hay idolatría, con que hay avaricias, con que hay pleitos. La gente se divierte con una novela. Y en la novela es el caño del infierno. Todo lo malo sale ahí, todo lo malo. ¿Y qué hace la gente? Jaja, divirtiéndose, gozándola, viendo mujeres, codiciando hombres. Eso es una novela, es basura. Y la gente ahí está, y luego, ay sí, Dios bendíceme. ¿Te gusta lo malo y luego quieres venir a la luz? Límpiese. Es un ejemplo que no sabías y ahora lo sabes. Y ahora caminas en luz, así como cantamos, en tu luz vemos la luz. Eso es exactamente a lo que se refiere. Venimos a Jesús y la luz nos enseña cómo caminar. Y caminas en luz. Y caminar con Jesús es paz, es gozo. Y Jesús dijo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido, que eres tú y soy yo. Y Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Pero para llegar a esa vida abundante tienes que aprender a caminar. ¿Verdad? Cuando estábamos bebés nos tropezábamos, nos caíamos, nos pegábamos, gateábamos, ¿verdad? Pero fuimos madurando. Así Dios espera que si de verdad naces de nuevo, maduremos. Ya puedes correr, ya puedes saltar, ya puedes esquivar cosas. De bebé no podías hacer eso. Es un proceso espiritual que vas a ir creciendo con Cristo también. Y Él va a estar contigo. Él te va a ir enseñando, ¿verdad? Solo corazón dispuesto. Entonces, que aprendimos lo invisible, lo espiritual es primero. Vamos a dejar que Él nos enseñe, pero si no somos expuestos a su palabra, no nos va a poder enseñar. Por eso hay que leerla a diario. La puedes bajar en el celular, en internet hay Biblia, pero el chiste es buscar un ratito de comunión con Él, ¿verdad? Voy a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este mensaje que impactó mi vida cuando lo leí, cuando lo estudié. Te amamos Señor con todas nuestras fuerzas. Nosotros queremos ser un pueblo que es sensato, que es sabio, un pueblo entendido, un pueblo que te agrada, un pueblo que busca tu rostro, un pueblo que es como Jacob, que sí le da valor a lo espiritual y lo cuida. No queremos ser insensatos y necios y descuidar nuestra salvación, porque dice tu palabra que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y gracias Padre Celestial por todo este pueblo sabio que tú has dado, porque son sabios en Cristo Jesús, que entienden que esta palabra es de vida eterna y no la reciben como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que en verdad es. Gracias Señor por tu amor y tu gracia, te bendecimos, te alabamos y ya, gracias por este banquete tremendo. En el nombre de Jesús.